hacer es plantearnos un poco qué es lo que va a aportar la irrupción de la tecnología 5G en el ámbito, en este caso, industrial, ¿no? Nos hemos basado en multitud de informes de diferentes consultoras y en todas se repiten elementos comunes, ¿no? Por un lado, hablan de que el 5G se va a convertir en una verdadera palanca de cambio para que las organizaciones lleven a cabo eso que se ha venido a llamar transformación digital o que sean capaces de desarrollar ese concepto de industria 4.0. Lo que es obvio en cualquier caso es que la tecnología 5G va a convertirse en un verdadero habilitador para que todos esos cambios, esos elementos disruptivos vinculados a la transformación digital verdaderamente se conviertan en una realidad. Además, lo que también se desprende de esos informes es que va a ser la industria el verdadero motor de todo este proceso de transformación y además va a hacerlo desde una posición privilegiada, puesto que va a ser líder, va a ser la punta de lanza de todo lo que llegará a continuación y que de alguna manera convertirá y transformará, como decimos aquí, nuestras organizaciones e incluso nuestra sociedad. Cuando empecé a elaborar esta parte del webinar y empecé a plantearme cuáles eran los retos a los cuales nos íbamos a enfrentar, pues debo decir que me resultó tremendamente sencillo identificar estos retos. Solo bastaba con estar un poco atento a las noticias, a la radio o a cualquier diario económico, ¿no? Donde se presentaban y se presentan situaciones que tienen un tremendo impacto, ya no solo en la industria, sino que diría en casi cualquier tipo de organización, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la tremenda subida de costes que se están produciendo en la energía y cómo las compañías, las empresas industriales, las empresas productoras necesitan de esa energía para poder desarrollar su actividad. Por lo tanto, uno de los primeros retos a los cuales nos enfrentamos en el sector industrial es cómo damos respuesta a ese coste desmesurado de la energía, donde además lo que es más preocupante es que no se vislumbra un final ni en tiempo ni en forma. La segunda cuestión tiene que ver con los problemas derivados de la pandemia, ¿no? Una pandemia que aún sigue dando sus últimos coletazos y que de alguna manera nos ha hecho replantear seriamente el concepto de globalización, ¿no? Donde hasta hacía unos años entendíamos que el mundo global pues, se distribuía en diferentes ámbitos y donde la fábrica del mundo se decía de manera coloquial y muy simplista, pero no menos cierta, que la teníamos en Asia, ¿no? Y a partir de aquí, otros países, otras zonas geográficas del globo, pues se aprovechaban de esa fábrica para conseguir llevar a cabo sus procesos productivos. Bueno, la situación derivada de la crisis en cuanto a la falta de materia prima y la falta de suministro de ciertos componentes electrónicos han tensionado de manera brutal las cadenas de suministro y los procesos productivos y han obligado a los países, a los continentes, a las regiones a replantearse seriamente ese concepto de globalización y a hablar del concepto de relocalización. Cuando antes era deslocalización, hoy vuelve a aparecer el concepto de relocalización. Y ese concepto de relocalización implicará competitividad. Porque cuando hablábamos de que Asia, resumiéndolo mucho, era la fábrica del mundo, se decía desde una visión de altísima competitividad. Cuando nos damos cuenta de que no podemos tensionar ni podemos depender, como ocurría hasta ahora, de ciertas áreas geográficas y nos planteamos relocalizar la producción o la fabricación de ciertos componentes o dispositivos, tendremos que ser tremendamente conscientes de que vamos a necesitar ser mucho más competitivos. Porque si bien es cierto que desde el punto de vista productivo nos replanteamos el concepto de globalización e incorporamos el concepto de relocalización, desde el punto de vista de suministro y de venta, el concepto de globalización sí que sigue siendo vigente. Por lo tanto, si queremos verdaderamente tener capacidad de venta global, vamos a tener que trabajar la competitividad. Y finalmente, un elemento que no porque se haya dicho muchas veces no deja de ser tremendamente importante, que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta y con la huella de carbono. Va a ser fundamental abordar de manera seria y profunda
este asunto, porque se convierte en un asunto de vital importancia para la subsistencia de la especie humana en el planeta, ¿no? Por lo tanto, son retos que, como os decía, están muy vinculados a la industria, pero podríamos decir que son retos muy generalistas, y a los cuales, de alguna manera, entendemos que hay que darle respuesta. Y esa respuesta, en este ámbito, vamos a intentar buscarla a través de la incorporación de la tecnología 5G, ¿no? Cuando nos planteamos el uso de la tecnología 5G, lo que hacemos es, y sin querer entrar a desarrollar las características técnicas de la tecnología 5G, sí que es importante tener al menos una pincelada muy clara de qué es lo que ofrece la tecnología 5G, ¿no? Nos estamos refiriendo a un gran ancho de banda, nos estamos refiriendo a una ultra baja latencia, nos estamos refiriendo a una densidad muy importante para desplegar muchos dispositivos por metro cuadrado y nos estamos refiriendo a cuestiones vinculadas a la ciberseguridad y a la privacidad, permitiendo, como veremos después, el disponer de redes públicas y o privadas. Pues a partir de estas 4 grandes características de la tecnología 5G, vamos a interpretar rápidamente qué cuestiones y qué beneficios podríamos encontrar aplicando esta tecnología en la industria, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el ofrecer esa tecnología nos permitiría ser mucho más flexibles en las líneas de producción, especialmente porque vamos a poder manipularlas, gestionarlas y configurarlas de manera remota y, si hiciese falta, en tiempo real. Nos van a permitir incluso disponer de menores tiempos de inactividad. Vamos a conseguir ganar en eficiencia de nuestras máquinas porque vamos a poder identificar cuándo fallan nuestras líneas productivas o cuándo van a poder fallar, ¿no? Y vamos a poder anticiparnos. Nos van a permitir digitalizar completamente todo el proceso productivo e integrarlo con otros procesos más cerca del mundo IT, ¿no? Para ser capaces de entender a través de la ingente cantidad de datos que vamos a recopilar qué es lo que está pasando y a partir de aquí actuar en consecuencia. Nos va a permitir, como decía ahora, enriquecer la toma de decisiones, porque vamos a disponer de muchísima más información a través de un despliegue, si fuese necesario, masivo de dispositivos y de sensores en campo. Vamos a conseguir crear nuevos modelos de negocio. Desde el momento en que podemos generar productos o equipos conectados, vamos a poder plantearnos conceptos de pago por uso. El producto como servicio, el servicio que se paga por uso, la tecnología 5G y la comunicación y los datos que nos va a proporcionar va a facilitar que empecemos a plantearnos nuevos modelos de negocio sin lugar a dudas. Vamos a hablar de una convergencia IT-OT real, donde el uso de la tecnología 5G, el cloud, ya sea un cloud público o privado, el uso del Big Data que se va a generar con los datos que recopilemos y el uso de la inteligencia artificial y algoritmos de Machine Learning nos van a permitir entender y converger de verdad dos mundos, el mundo de las infraestructuras tecnológicas y de la información y el mundo de las operaciones tecnológicas, ¿no? El mundo de la planta y el mundo de las oficinas y cómo vamos a trabajar de manera conjunta y sinérgica, ¿no? Vamos a conseguir incluso incorporar elementos que nos permitan analizar en tiempo real qué es lo que está pasando en nuestras plantas y hacerlo de manera local o de manera remota. La tecnología 5G nos va a permitir disponer de información y hacernos sentir como si estuviésemos delante de nuestras máquinas, de nuestras líneas de producción, ¿no? Y finalmente vamos a poder disfrutar de aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada que nos permitan mejorar sensiblemente la capacidad de aprendizaje, la capacidad de intervención para mejorar el conocimiento y para mejorar los procesos de mantenimiento. Por lo tanto, es obvio que rápidamente vemos que el uso de la tecnología 5G puede aportar claramente beneficios muy evidentes en el ámbito industrial. Dicho todo eso, vamos a intentar, recogiendo los beneficios que aporta la tecnología 5G, vamos a ver de qué modo podemos dar respuesta a los retos que nos planteábamos, donde estábamos hablando de un incremento de los costes energéticos, donde estábamos hablando de una relocalización que nos hacía perder competitividad o que nos podía hacer perder competitividad y donde estábamos hablando de la sostenibilidad y la huella de carbono. El uso de la tecnología 5G
bien aplicada en la industria, nos va a permitir trabajar de verdad la automatización y la eficiencia operativa. Vamos a poder ver cómo interactúan de manera súper eficiente hombres y máquinas para conseguir mejorar, automatizar y eficientar los procesos. Y eso se convierte claramente en una ventaja competitiva. Procesos más automáticos y más eficientes hacen que sean procesos menos costosos. Y eso impacta claramente en la competitividad. Vamos a ver cómo vamos a poder flexibilizar de verdad la producción. Vamos a poder personalizar esas producciones, ¿no? Donde vamos a poder gestionar de manera remota y en tiempo real qué están haciendo cada una de nuestras máquinas, de nuestros tornos, de nuestros equipamientos para actuar inmediatamente. Y eso nos hará ser más competitivos, ya no solo desde un punto de vista de coste, sino desde un punto de vista de la experiencia del usuario. El usuario nos podrá comprar porque estaremos creando algo exclusivo para él. Y vamos a ver cómo el poder llevar a cabo mantenimientos preventivos y predictivos de verdad van a contribuir no solo a que las máquinas paren menos, sino si le damos la vuelta vamos a conseguir que esas máquinas trabajen lo que tienen que trabajar y no trabajen cuando no tienen que trabajar, con lo cual vamos a ahorrar costes energéticos. Vamos a conseguir que esas máquinas tengan un ciclo de vida mucho más largo, con lo cual no será necesario tener que fabricar muchas más máquinas para poder incorporarlas a nuestros procesos productivos. Vamos a conseguir minimizar las mermas de materia prima, con lo cual significará que esas empresas productoras de materia prima pues quizás no tengan que producir tanto, ¿no? Vamos a impactar en definitiva en la sostenibilidad y en la competitividad. Por lo tanto, estas son las grandes oportunidades que hemos vinculadas al 5G en el ámbito industrial. Mejoraremos la automatización y la eficiencia operativa, vamos a ser más flexibles y vamos a personalizar mucho más todo lo que estamos produciendo y vamos a mejorar el uso de nuestras máquinas a través de estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo. Y todo esto para conseguir dar respuesta a una mejor y mayor competitividad y ofrecer soluciones mucho más sostenibles. Hasta aquí un poco el contexto inicial. Cedo la palabra a Ana para que ella nos explique desde la visión de Telefónica Tech cuál es el estado de situación de las redes 5G en España. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Exactamente, como has comentado, pues el 5G nos ofrece un montón de características que podemos sacarles ventaja en muchos entornos, pero en el entorno industrial creo que se potencia todo mucho más. Y no sé si tengo aquí, vale. Muchos os estaréis preguntando, muy bien, pero el 5G ya es una realidad, ya hay cobertura de 5G en España y en Latinoamérica. Pues la respuesta es que sí. La red de Movistar de 5G lleva operativa desde el año 2020, dando una cobertura al 82% de la población, ¿vale? Desplegándose por las diferentes comunidades. Estamos cubriendo con 5G las principales capitales de provincia y las ciudades más grandes de cada provincia. Por lo tanto, estamos llegando a muchos usuarios que pueden utilizar esta red de 5G. Y aunque bueno, esta cobertura nos permite llegar a 37 millones de personas y son buenas cifras, tenemos todavía el reto por delante de conseguir llegar al 100% en el 2025 y desplegar para ello unos 20.000 nodos de cobertura. Pero quizás digáis, bueno, pero es que mi fábrica o mi planta industrial no se encuentra en esos lugares, ¿no?, donde está concentrada la población. Entonces, ¿cómo hago para utilizar esta tecnología dentro de mi planta o de mi campus industrial? Pues desde Telefónica llevamos ya más de 5 años trabajando en esta problemática de cobertura celular en entornos industriales, y entonces hemos pensado en 3 arquitecturas diferentes para pues solventar todas las problemáticas que nos hemos ido encontrando por el camino. Voy a comentarlos los 3, entrando en algún detalle un poco técnico,
pero me gustaría dejarlo claro. Si quedasen preguntas, pues las contestaré al final en la ronda de preguntas. El primer sabor o el primer tipo de redes privadas que ofrecemos lo llamamos público. ¿En qué consiste? Pues es en el entorno industrial donde no existe actualmente una cobertura 5G, pues por solicitud de un cliente podemos ampliar la cobertura para dar ese servicio a la conexión de las máquinas que él necesite conectar. ¿Vale? Esta cobertura es una cobertura pública, pero le ofrecemos un APN privado. Por lo tanto, la seguridad está garantizada para que sus datos, bueno, pues no se compartan con el resto de la red. El segundo sabor que tenemos o que llamamos es las redes privadas híbridas. En este tipo de red ya incluimos algunos elementos propios para el cliente. ¿Vale? Por ejemplo, la parte RAN y una parte del espectro de frecuencia es dedicado para el cliente que esté en ese campus, mientras que el elemento core de la red lo sigue compartiendo con la red pública. ¿Qué beneficios ofrece esta opción frente a la opción completamente pública? Bueno, pues para que se entienda bien pondré un ejemplo basado en nuestra experiencia muy inicial y creo que se entenderá perfectamente. Al principio de todo pusimos una red pública 4G, nosotros comenzamos con la cobertura 4G y se lo pusimos a una fábrica que estaba al lado de un estadio de fútbol de primera división. Entonces el cliente estaba muy contento, tenía buena cobertura 4G, sus datos estaban seguros con su APN privado, pero los fines de semana no se sabía muy bien, pero la calidad de la red se degradaba y había algunas conexiones, alguna máquina que no conectaba bien. Entonces nos dimos cuenta de que para ese tipo de circunstancias en las que los campus industriales estaban en un entorno donde algunas veces había gran asistencia de público, pues debíamos dedicar parte del espectro exclusivamente a la fábrica o a la planta industrial. Y de ahí nació pues este segundo sabor, en el cual, aunque haya mucha gente en el exterior, solo el cliente va a poder utilizar esa parte de la red para él y para todas las máquinas que necesite conectar. Si pasamos a la siguiente tipología de red, es una red de mayor calidad. Su arquitectura la llamamos redes privadas on-premise, porque está toda la red, todos los elementos de la red instalados en casa del cliente, en su propia planta industrial. Esto significa que ningún dato sale de su entorno. ¿Vale? Entonces la seguridad es máxima y permite, bueno, pues a todos los dispositivos que hay en esa red, pues los permite tenerlos seleccionados, cuáles necesitan mayor calidad y cuáles necesitan menor tráfico para el uso de esta red. Este tipo de redes nosotros nos dimos cuenta que eran necesarios, sobre todo en entornos remotos. En Latinoamérica, por ejemplo, en el sector de minería, las mineras están en unas ubicaciones en las cuales no hay otra forma de poder desplegar este tipo de soluciones celulares para poder automatizar, ¿no?, todos los procesos productivos. Entonces, bueno, pues es una red completamente aislada de lo que sería la red pública de Movistar. Y bueno, aunque las redes es nuestro bloque principal, ¿no?, y desde el cual vamos creando todo, como podéis ver, nuestro framework de trabajo tiene diferentes elementos. El de comunicaciones y los dispositivos que nos permiten comunicarnos, ¿no?, como routers, modems, chipset, módulos de comunicación.
Pero luego también nos dimos cuenta de que tenemos que colaborar con todo el entorno industrial para que sean capaces de utilizar este tipo de redes, porque da igual que implantemos la tecnología 5G en un puerto o en una fábrica, si después no podemos conectar las máquinas. Entonces nos pusimos a trabajar con fabricantes del mundo industrial, ¿vale? Grandes expertos en todas estas soluciones, y construimos soluciones 5G en el entorno de la robótica, de la digitalización de las operaciones, la simulación y también en el entorno de los trabajadores, ¿vale? Entonces tenemos algunas soluciones 5G que pueden ser AGVs, AMRs, drones, operación remota, digital twin, mantenimiento predictivo y el trabajador seguro, ¿no? Elementos que ayudan a que el trabajador trabaje en las mejores condiciones. Luego, dentro de toda esta solución que nosotros ofrecemos dentro del paquete de conectividad, ¿no? donde facilitamos el uso de esta tecnología al sector industrial, estamos ahora mismo creando una plataforma, 5G Industrial Edge, la cual nos permite unir los dos mundos y desplegar de una manera más rápida tanto soluciones industriales del bloque 2 como las soluciones de comunicación del bloque 4. Y luego de una forma transversal y capaz de llegar a cualquiera de los elementos de esta solución, pues contamos con capacidades de seguridad extra que las podemos añadir todavía para aportar más seguridad a los elementos de la red, como capacidades de seguridad extra a los elementos industriales, como pueden ser los robots, ¿no? que estén mucho más seguros y no sea posible controlarlos sin permiso. Luego también capacidades de blockchain. En muchos casos hay que dejar un registro que sea inmutable. Entonces, en cualquier parte de la cadena que necesitemos esa trazabilidad, pues podemos también aportar esta capa y sobre todo pues, la integración y la operación del end-to-end. Somos capaces de desplegar la cobertura de 5G, ofrecer la parte de soluciones industriales y después hacer el soporte y mantenimiento posterior una vez lo hemos instalado. Todo ello pues, bueno, contando con equipos internos y con la colaboración de nuestros partners. ¿Y qué tipo de cliente o qué casos de éxito nos hemos encontrado o hemos estado trabajando? Bueno, pues por comentar algunos, rápidamente he querido poner un vídeo en el que vemos un fabricante español de vehículos. En este caso fue ya hace unos años, entonces lo que implantamos fue una red privada, el sabor público de LTE, y una solución de vehículos autónomos, que es la cabeza tractora roja que veis en el vídeo. Este cliente quería mover partes del chasis de los vehículos de un punto de fabricación al punto de montaje, y era en exteriores. Entonces sus equipos de TI no le recomendaban hacer uso del wifi en exteriores, y bueno, pues con su red LTE, este vehículo autónomo es capaz de transportar las mercancías de manera autónoma sin conductor por exteriores, y además con los elementos que lleva instalados comunicarse con su entorno, porque como veréis un poco más adelante, es capaz de comunicarse con los semáforos que tienen en la planta para que, bueno, los vehículos de trabajadores pues, se paren. Vale. Mientras termina el vídeo, quería comentar el resto de imágenes de proyectos que he puesto. Tenemos el proyecto de Gestamp, en el cual hemos virtualizado su fábrica completa y la hemos conectado con 5G para tomar mejores decisiones en tiempo real. En concreto, hemos puesto diferentes elementos físicos en la planta,
como en algunas células robóticas de soldadura, que vía 5G captan y procesan en tiempo real los datos producidos por estos equipos, y a través del cómputo en Edge pues les permite tomar mejores decisiones, ¿no? Y de manera mucho más rápida. Y además también con esta virtualización, este gemelo digital de la planta, pues pueden realizar simulaciones de, pues según algunos cambios que realicen en la producción, pues qué consecuencias podría tener, y tomar las mejores decisiones y hacer una orquestación del funcionamiento de la fábrica mucho mejor. Otro caso de éxito también en el mundo de la automoción es el caso de Daimler. En este caso el cliente tiene sede en Alemania y fue el primer cliente que implantó una red de 5G totalmente privada, un sabor on-premise, en su fábrica 56. Existen vídeos en YouTube si queréis cotillear algo más, pero básicamente este proyecto partió como un proyecto de innovación en el que se quería cubrir unos 20.000 metros cuadrados de planta, y lo que le ayudaba al cliente esta conectividad 5G era, pues como veníamos diciendo, optimizar sus procesos de producción que ya tenía en planta y incorporar nuevas funcionalidades que hasta ese momento pues, no había sido capaz. Por ejemplo, vincular los datos, agregar datos que ya poseía pero los tenía aislados, o hacer el seguimiento de diferentes productos a lo largo de las líneas de montaje. Otro cliente que tenemos es en España, en el norte de España, es Viscofan. En este cliente también hemos implementado una red 5G, el sabor público, y se ha cubierto con nodos tanto el exterior como el interior de la planta, ¿vale? Creando también pues, unos accesos seguros con sus APNs. De este cliente no puedo decir mucho más, pero también estamos trabajando en casos de usos industriales que quiere implementar y diferentes casos de uso. Y otro cliente del mundo de la fabricación, en este caso es producción de azúcar, lo tenemos en Reino Unido. La diferencia con el resto de clientes es que fue una cobertura 4G, pero con diferentes sedes. Tenía 4 plantas distribuidas en 3 condados diferentes y quería tener la misma red o el mismo acceso, la misma cobertura en todas ellas. Así que con nuestra ayuda implementamos la red 4G y así pues, el cliente pues, ha hecho mucho más efectivo su proceso de producción. El caso de uso que ha implementado está basado en inteligencia artificial. Ha tomado los datos de sus robots y de drones que está utilizando, y haciendo uso de la analítica, pues está tomando decisiones mucho más rápidas y con mejor acierto que lo estaba haciendo antes. Además, la robótica le está ayudando a agilizar la producción aún más, y los drones que están también conectados, bueno, pues al ser una fábrica con diferentes puntos, le permite monitorear las estructuras altas que posee, como son los silos y los hornos de cal, de forma segura y de forma remota. Tenemos otros casos de éxito en otros entornos que quería comentar, no solo en el de la fabricación. En el vídeo, el sector que he querido poner es el de puertos, porque tenemos bastantes clientes, aunque no todos ellos son públicos. En el puerto de Barcelona implementamos una POC basada en tecnología 5G, y también Edge Computing y V2X. Es la misma tecnología que va a usar o que se está probando con los coches autónomos. Lo que querían era, aunque parezca un poco raro, los
operarios que manejan esas grúas que mueven containers, pues están elevados del suelo, mueven mercancías muy grandes y muchas veces no tienen visibilidad de todo su entorno. Entonces, aunque parezca raro, tienen accidentes con elementos fijos como son farolas. Y lo que querían evitar era pues, ese tipo de accidentes con elementos estáticos y también con elementos móviles como son otro tipo de camiones o con los mismos operarios que haya en el puerto. Y para ello, pues, bueno, usando esas tres tecnologías, V2X, 5G y Edge Computing, se ha hecho un sistema de coordinación de tráfico portuario implementando buenos algoritmos matemáticos avanzados para pues, la prevención de todos estos accidentes. Y en el momento en el que la grúa detecta que en sus proximidades hay un elemento que no debería estar, avisa a todo su entorno, tanto al operario como a las personas que pueda haber en suelo, en las cercanías. Luego también en el entorno de puertos tenemos el puerto de Málaga. También está probando la tecnología 5G con inteligencia artificial para controlar en tiempo real todos los accesos de las diferentes embarcaciones que hay en el área portuaria. Con esta solución el cliente lo que quiere es identificar las embarcaciones que no tienen acceso y esto lo hace con cámaras de alta definición que se procesan todas sus imágenes también en el Edge Computing con modelos analíticos. ¿Vale? Toda esta información al viajar mucho más rápido gracias al 5G y hacer el cómputo muy cerca de la red, ¿vale? de la parte del elemento que emite los datos, pues las acciones que deben realizar de parar o no parar a esas embarcaciones que entran en el puerto, pues las pueden tomar mucho antes. Otro sector que también es muy importante para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, es el sector minero. Como comentaba antes, son regiones muy extensas y que están en unas ubicaciones muy remotas. ¿Vale? Entonces, este tipo de clientes, la solución que solicitan o que requieren es las redes privadas on-premise. En este caso, nuestro cliente Vale tenía también dos sedes en las regiones de Carayás y Brucutu. Entonces se le instaló dos redes completas para tener backup una de la otra. Y os preguntaréis quizá qué conecta una minera, ¿no? Pues automatización de su maquinaria. En este caso, los grandes camiones mineros, ¿vale? Tiene 13 camiones mineros autónomos que les permite pues, no tener conductores en zonas que pueden ser peligrosas para los humanos y también perforadoras. Perforadoras conectadas tiene 3, igual. Al no haber un operario encima de la perforadora, las perforadoras se mueven en entornos con mucha pendiente, con posible derrumbe, pues ayudan a que el trabajador esté más seguro en una zona remota o en unos trabajos menos peligrosos. Y también en este caso este minero tuvo un accidente trágico hace unos años y usaba esta red también para sensorizar todas sus presas. Y bueno, por no usar mucho más tiempo, tenemos dos proyectos de innovación ligados a uno de ellos también al coche conectado, ¿no? No solo el coche conectado tiene que ser inteligente, sino que se tiene que comunicar con el resto de su entorno. Y en Galicia probamos a conectar un túnel con diferentes tipologías de sensores y de cámaras visibles, térmicas, para recopilar los datos de lo que estaba ocurriendo dentro del túnel y poder después compartir toda esa información pues, con los vehículos que a futuro serán autónomos y conectados. Y también en el entorno ferroviario hemos trabajado desplegando una red de 5G
para hacer el mantenimiento predictivo de las vías de manera remota, gracias a un dron que lleva cámaras que transmiten los datos vía 5G al centro de control. Entonces no hay necesidad de que un operario vaya recorriendo las vías, uno por longitud y dos porque en algunos el acceso es muy complicado. Gracias al dron pilotado a distancia y con esa transmisión de los datos de la cámara vía 5G en tiempo real, se puede hacer desde una central. Todas estas pruebas pruebas y proyectos que tenemos con cliente, pues antes de llevarlo a mercado, probarlo en vivo, lo que hacemos es probarlo en el de Things y doy paso a Rubén para que nos cuente más sobre ello. Gracias, Ana. Bueno, pues como decía Ana, os ha presentado unos cuantos, no todos, pero unos cuantos casos de éxito del 5G y de los proyectos en los que estamos trabajando, y yo os voy a presentar lo que viene siendo el sustrato de esos casos de éxito, que es el laboratorio de Things. El laboratorio de Things es un laboratorio de la industria 4.0, porque son los casos de éxitos que en este caso os ha presentado Ana. Pero ¿qué es The Things? The Things es una red de laboratorios abiertos, es un aula creativa de Telefónica Tech, donde clientes, socios e instituciones pueden venir a simular el funcionamiento en condiciones reales de sus proyectos de IoT antes de cualquier implementación masiva. Este laboratorio o esta aula de creación cuenta con entornos avanzados de IoT y se puede decir que es uno de los mejores equipados de todos los que están disponibles y abiertos a todo tipo de público. Cuenta con acceso radio de última generación, dando cabida a tecnologías no solo 5G, sino también con cualquier otro tipo de tecnología, en especial el LPWA, Narrowband, IoT y LTM, además del 5G mencionado. En The Things, ¿qué es lo que ocurre en The Things? En The Things nuestros clientes ahorran tiempo y con tiempo ahorran dinero en el desarrollo de sus proyectos y de sus soluciones. Cuenta principalmente con un servicio de pretesting donde se puede garantizar la calidad del producto final y optimizar los recursos que se van a utilizar para esa solución, lo que simplifica y acelera al máximo la creación de cualquier tipo de prototipo, de cualquier despliegue de la solución final. Eso es lo que viene siendo The Things. ¿Y qué hacemos en The Things? En The Things lo que hacemos es resolver cualquier problemática que pueda tener un dispositivo, un cliente o una solución, siempre pensando en soluciones IoT, soluciones de dispositivos conectados. Apoyamos en la puesta en marcha de los distintos dispositivos y soluciones del cliente, tanto a nivel vertical como a nivel aislado, un dispositivo aislado o una solución en su conjunto. Prescribimos una serie de recomendaciones para poder acelerar esa implementación de las soluciones y ese éxito en el despliegue. También sirve como acceso al programa de certificación de Telefónica. Telefónica cuenta con un programa de certificación de dispositivos o de validación de dispositivos finales de cliente, denominado Device Onboarding, en el que una vez un dispositivo ha pasado por este laboratorio, pues la capacidad de éxito y de conseguir la certificación por parte de Telefónica pues se asegura de alguna manera. También cuenta con disponibilidad de muchísimas herramientas de última generación, tanto redes privadas como dispositivos de simulación de redes, sistemas de pruebas en las que podemos simular cualquier tipo de solución en la que nos dan cabida. También tenemos acceso a servicios de consultoría técnica especializada para cualquier tipo de solución y damos soporte y validación de servicios relacionados con cualquier tipo de solución en cualquier tipo de caso de uso, desde soluciones de metering, de fleet management, de industria como estamos hablando en este caso, o de smart cities. Cualquier tipo de solución intentamos hacer que en The Things pueda llegar a un éxito o ayude a su éxito seguro. Ejemplos que nos ocupan en el caso actual, pues tenemos ejemplos de soluciones mejoradas
colaboración con Monolithic, como son el UZ 3552, que era un Router Gateway Narrowband, y el UR 75500GL, que es otro router, en este caso router 5G. ¿Y en qué ayudamos en este caso a mejorar las soluciones? Pues una vez que en el laboratorio o en The Things ayudamos y conocimos el dispositivo, pues pudimos dar recomendaciones de cómo el dispositivo se debe conectar y desconectar de la red para una correcta optimización de dicha conectividad, reducir la señalización y asegurar que el dispositivo esté conectado y envía datos cuando tiene que enviarlos. También alineamos los reintentos de dicha conectividad, optimizando al máximo el uso de la red. Aseguramos la conectividad, es decir, el dispositivo se conecta cuando se tiene que conectar y en la forma más adecuada, tanto en un caso en la tecnología Narrowband IoT y en otro caso en tecnología 5G. Y además pudimos proporcionar una serie de consejos para incorporación de nuevas funcionalidades que consiguieran mejorar las capacidades del dispositivo y su puesta en funcionamiento para cualquier implementación masiva. Y esto es un poco lo que es The Things. Así que en este punto doy paso a mi compañero Jordi. Gracias, Rubén. Gracias, Ana, por la explicación. Bueno, hemos hablado, como habéis visto, de lo que es el despliegue de la red 5G, tanto privada como pública. Rubén nos ha explicado cómo Telefónica Tech ha creado ese aula de aprendizaje, de recomendaciones, de revisión y de ayuda para conseguir desplegar adecuadamente soluciones 5G. Y ahora nos toca hablar un poco de qué tendencias identificamos desde Monolithic respecto a los dispositivos 5G que puedan ser utilizados en el ámbito industrial, ¿no? Y lo que es obvio es que estos dispositivos, a ver si esto no funciona perfecto, de alguna manera lo que van a pretender es intentar aprovechar al máximo todo el potencial que ofrece la tecnología 5G, es decir, ese gran ancho de banda, esa alta densidad de dispositivos conectados, esa ultra baja latencia o esa seguridad y control en entornos privados, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que la tendencia en cuanto a dispositivos tiene que ver con la incorporación cada vez más importante de dispositivos que nos permitan la captura de datos. Ay, perdón, que no me estáis viendo. Un momentito. Sí, perfecto. No sé qué había pasado con el vídeo. Bueno, lo que os decía, dispositivos que nos permitan capturar la información utilizando la tecnología 5G cuando fuese necesario, dispositivos que estén preparados para habilitar la conectividad 5G, utilizando esas redes 5G desplegadas, ya sea públicas o privadas, y que nos permitan no solo enviar la información, sino generar estrategias de monitorización o gestión remota, y también la aparición de dispositivos que nos permitan trabajar en el edge, de manera que ciertas decisiones no sea necesario enviarlas a una nube o a un cloud privado, sino que se puedan trabajar inicialmente de manera mucho más local, de manera mucho más en el edge, ¿no? En ese sentido, nosotros desde Monolithic, como distribuidor altamente especializado, vamos a intentar dar respuesta a esta tendencia de dispositivos 5G, y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista, ¿no? El primero va a ser intentando ofrecer un portfolio lo más completo posible de dispositivos, ¿no? Y para eso nos vamos a apoyar en fabricantes de reconocido prestigio y que son capaces de proporcionarnos diferentes tipos de soluciones y propuestas al respecto. Además, vamos a intentar ayudar a nuestros clientes también a que conozcan y puedan utilizar adecuadamente esos dispositivos, ¿no? Especialmente en las primeras etapas, ¿no? Cómo poner en marcha el dispositivo, cómo configurarlo, qué elementos tener en consideración. Vamos a ayudarles también a través de la colaboración con estos fabricantes a desarrollar soluciones a medida, cuando eso sea realmente necesario, ¿no? Cuando ya sea porque hay un volumen muy importante o porque verdaderamente hay un requerimiento muy específico, pues vamos a contribuir y ayudar a que se pueda desarrollar esa solución a medida, e incluso vamos a ofrecer desde nuestra posición a través de nuestros equipos de operaciones y de ingeniería, ofrecer soluciones integradas que faciliten de alguna manera
el despliegue y uso de ese tipo de dispositivos en soluciones 5G, ya sean soluciones en redes públicas o soluciones en redes privadas. Por lo tanto, vamos a intentar presentar brevemente cuál sería un poco nuestro portfolio de dispositivos 5G, partiendo de la base de esas tendencias que identificábamos, ¿no? Tendencias que hablan de la recolección de datos, dispositivos que son capaces de recoger información y transmitirla utilizando tecnologías 5G. Pues como veréis, disponemos de trackers que trabajan con tecnología 5G de despliegue masivo de dispositivos, Narrowband o LTE-KTM, o incluso Smart Cámaras que van a recoger información en forma de vídeo y van a poder transmitirla en tiempo real utilizando la red 5G. También disponemos de productos que van a facilitar esa conectividad, van a aprovechar la conectividad 5G, desde módems y routers 5G a módulos M2M 5G, ¿no? En función del tipo de desarrollo que vayamos a plantearnos, pues haremos un trabajo de integración y utilizaremos módems o utilizaremos routers, o si estamos hablando de una solución muy específica, muy concreta y de un gran volumen, podemos llegar a plantear que el cliente desarrolle un producto absolutamente a medida, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es incorporar ese módulo de comunicación 5G que habilite esa conectividad. Y por supuesto vamos a complementar tanto los módems, los routers y los módulos con antenas 5G en formato interno o externo que permitan que esa conectividad pueda llevarse a cabo de manera óptima. Y finalmente también vamos a intentar presentar brevemente las soluciones que podemos ofrecer en el ámbito del análisis en el Edge, ¿no? Ya disponemos de datos, ya estamos conectando esa información o nos estamos conectando a los equipos y cuando hablamos de datos vamos a ofrecer la posibilidad de poder analizarlos de manera local, con dispositivos que van a recoger esa información y que posteriormente, si es necesario, van a poder enviar esa información de nuevo utilizando tecnología 5G. El objetivo no es presentar ahora todo el catálogo, sino que voy a presentar algunos de los productos más representativos y vamos además a complementarlos con algunos casos de uso reales que estamos viendo en algunos de nuestros clientes, ¿no? Desde la óptica de la captura de datos, ¿no? Presentamos aquí la Smart Cámara 5G IoT del fabricante MySight. Un dispositivo que lo que hace es incorporar 4 elementos en uno, ¿no? Lo que incorpora es un sistema de visión que llega hasta una resolución de 4K, un sistema de análisis de la información, pensemos en entornos industriales donde nos va a permitir, por ejemplo, generar zonas de geofence para evitar o identificar si entran o salen trabajadores y si eso puede ser relevante o no para nuestra aplicación industrial, o incluso identificar si tenemos o no tenemos productos o elementos en determinados lugares, ¿no? Y todo eso lo hará la cámara con su propia inteligencia artificial. Esta cámara incorpora además un sistema de un gateway LoRaWAN, del cual luego hablaremos un poquito, que nos va a permitir disponer también de sensores desplegados en fábrica y de los cuales vamos a poder obtener información y finalmente toda esa información en forma de vídeo, en forma de alarmas, en base a lo que analicemos el vídeo y todos esos datos que recopilamos a través de esos sensores desplegados, vamos a poder enviarlos utilizando esa comunicación 5G que incorpora esta cámara de forma nativa, ¿no? Casos de uso reales, pues tienen que ver, por ejemplo, en el control de sistemas de tráfico en entornos industriales, ¿no? Donde vamos a poder analizar qué es lo que está pasando en esas fábricas y vamos a poder analizar la información. No será solo la posibilidad de grabar la información y transmitirla en tiempo real, sino incluso, como decía, poder analizarla. Y a partir de aquí vamos a poder incorporar entradas de audio, entradas en forma de alarma que nos permitan entender qué es lo que está pasando en el entorno y a partir de aquí comunicar, como decía, utilizando la tecnología 5G para ver lo que está pasando y tomar decisiones en base a lo que vemos y analizamos. En el caso de la conectividad, ¿no? Pues por un lado, este router industrial, el modelo UR75, que como bien explicaba Rubén, ha sido probado en The Things y de hecho está actualmente homologado por Telefónica y disponible a través de su plataforma Kira, ¿no? Es un dispositivo que nos va a permitir
poder aprovechar de todas las ventajas de la comunicación 5G, incorporándola a una red industrial, ¿no? A través de esas bocas de conexión LAN que nos van a permitir pues, llevar a cabo multitud de aplicaciones donde sea necesaria pues, esa conectividad 5G o incluso el poder gestionar remotamente equipos que podamos tener conectados a través de esas conexiones LAN, ¿no? Presentamos también, diría que casi en primicia, un nuevo producto que acaba de lanzar el fabricante MySight. En este caso se trata de un módem 5G que de alguna manera va a permitir disponer de la conectividad 5G de manera muy sencilla. Esto en esencia no es más que un dispositivo que a través de un puerto LAN gigabit o a través de un puerto USB va a permitir que el elemento que conectemos a él pueda automáticamente disfrutar de la conectividad que ofrece una red 5G. Con lo cual estamos digitalizando y aportando un nivel de comunicación muy potente a cualquier dispositivo que incorpore, como decía, un puerto LAN o un puerto USB. Un caso de uso, lo comentaba Ana, ¿no? Nosotros también tenemos a través de nuestro fabricante MySight, pues casos de uso en el entorno industrial para gestionar AGVs, ¿no? Donde de alguna manera lo que vamos a conseguir es, primero, reforzar la coordinación de esos AGVs. Ya no se trata solo de que tengamos dispositivos que son capaces de llevar mercancía de manera autónoma, sino además vamos a conseguir que se coordinen de manera mucho más potente para que ese trabajo sea mucho más ágil y mucho más eficiente. El 5G, a través de la ultra baja latencia, va a permitir que esa coordinación sea cada vez mejor. Vamos a mejorar también la seguridad en la integración hombre-máquina. El caso de uso que presentaba Ana con APM en el puerto de Barcelona es un clarísimo ejemplo, ¿no? Como esas grúas, de alguna manera, van a permitir entender qué es lo que pasa en su entorno y van a interactuar con él para evitar problemas y situaciones catastróficas, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Vamos a conseguir acceder a través de ese gran ancho de banda a estos AGVs para poder gestionarlos y controlarlos de manera remota, facilitando que trabajen de manera mucho más óptima y eficiente y llevando a cabo los cambios oportunos de manera mucho más inmediata. Y finalmente, vamos a conseguir disponer de muchísima más información de todo lo que puede estar pasando en un centro logístico de una gran industria donde tenemos multitud de AGVs funcionando. Vamos a poder analizar en tiempo real qué es lo que está pasando a través de la información que vamos a poder ir recopilando de cada uno de esos dispositivos. En este caso, la solución que se planteó es muy sencilla. Cada AGV incorporaba un router UR75 y este router utilizaba la red 5G y transmitía la información necesaria para que a través de un centro de control pudiésemos desarrollar y desplegar todo lo que hemos comentado anteriormente. Y finalmente, desde la óptica de ese análisis de datos en el Edge, presentamos este gateway modular, compacto, industrial, que de alguna manera nos va a permitir hacer tres cosas. Por un lado, nos va a permitir recopilar toda una serie de información. A continuación hablaremos de nuestra solución Binergion, donde lo que vamos a hacer es generar o ofrecer una solución IoT híbrida, donde vamos a combinar dos tecnologías. Por un lado, la tecnología 5G, en este caso Narrowband IoT, y por el otro lado, la tecnología LoRaWAN. Además, nos va a permitir recibir la información y gestionar, aportando cierta capacidad de análisis y de inteligencia, generando, si fuese necesario, alarmas que nos permitan entender de manera local e inmediata qué es lo que puede estar pasando en un entorno concreto. Y finalmente va a aportar también esa capacidad de comunicación para esa información que hemos recopilado y esas alarmas que se pueden haber generado fruto del análisis de los datos que hemos recopilado, pues puedan transmitirse vía tecnología 5G, en este caso Narrowband IoT. Permitidme que os presente un vídeo en el cual de alguna manera intentamos demostrar cuál sería el funcionamiento de esta solución híbrida 5G que es Binergion. Como os decía, lo que estamos haciendo es combinar dos tecnologías de comunicación inalámbrica. Por un lado, tecnología 5G para enviar información a un cloud central o a un servidor
mucho más potente, pero por el otro lado estamos trabajando con tecnología LoRaWAN. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es cierto que llevamos mucho tiempo hablando de la tecnología 5G, pero la realidad es que esa tecnología no lleva tanto tiempo entre nosotros. Es decir, está evolucionando muy rápido, pero el ecosistema de dispositivos que existe a su alrededor, especialmente en la parte de sensórica, aún no es muy elevado. Existen otras tecnologías en el ámbito también de las comunicaciones de largo alcance y bajo consumo, las tecnologías LPWA, que van a permitir y disponen de soluciones en cuanto al ecosistema un poquito más avanzadas. Ese es el caso de LoRaWAN, que nos permite disponer de un ecosistema de sensores mucho más amplio. Por lo tanto, mientras la tecnología 5G avanza a marchas forzadas y es capaz de avanzar rápidamente y crear un ecosistema de productos, mientras tanto, podríamos utilizar otras tecnologías como LoRaWAN para sensorizar nuestras fábricas, recoger información y transmitirla vía 5G para analizar. Esto es en esencia lo que nosotros estamos planteando con nuestra solución Binergion. Bien, hasta aquí es un poco lo que nosotros pretendíamos presentar hoy dentro de este webinar relacionado con el 5G y el impacto que tiene en la industria, ¿no? Por un lado, hemos pretendido poner en contexto por qué el 5G hoy realmente se convierte en una oportunidad. Y a partir de aquí hemos disfrutado de la compañía de Telefónica que nos han explicado cuál es la realidad de la red 5G en España y en Latinoamérica, desde el punto de vista del despliegue a nivel público o desde el punto de vista de las posibilidades de despliegue a nivel privado. Hemos visto cómo ofrecen ese laboratorio de The Things que nos va a permitir, de alguna manera, probar, homologar y asegurarnos que esos dispositivos que desde Monolithic, por ejemplo, podemos ofrecer, van a responder y van a funcionar perfectamente adecuado. Y finalmente lo que pretendemos es demostrar que existe un ecosistema de dispositivos que van a permitir ya sea la captura del dato, la comunicación de esa información o el análisis en el Edge, compartiendo en todos los casos el uso de las tecnologías 5G. A partir de aquí, las grandes conclusiones que nosotros identificamos, una vez hecho esta explicación, son las siguientes. La primera es que es obvio que hay unos retos perfectamente identificados a los cuales se debe enfrentar el sector de la industria. Y entendemos que la tecnología 5G actúa como un potente habilitador, que van a contribuir claramente a que ese concepto de transformación digital, a que ese concepto denominado Industria 4.0 realmente se convierta en una realidad. Vemos también que el despliegue de las redes 5G es una absoluta realidad. Y nos han explicado desde Telefónica Tech que hay diferentes sabores, que tenemos las redes públicas, con APNs y VPNs privados, que tenemos redes híbridas, donde combinamos elementos dedicados con elementos compartidos y donde vemos que si es necesario existen redes absolutamente privadas, ¿no? Que nos van a permitir llevar a cabo pilotos y desarrollos de soluciones reales, porque no solo hay redes, también hay dispositivos. Estamos viendo que la actual situación nos obliga como compañías, como países, como mundo, permitidme que lo diga así, a aprovechar las oportunidades que se observan en nuestro entorno. Y no solo porque nos van a permitir incorporar pues, mayor competitividad y mayor sostenibilidad, sino porque actualmente, más que ser oportunidades, son auténticas necesidades. Y finalmente, lo que hemos pretendido con este webinar es explicaros que desde Telefónica Tech y desde Monolithic estamos en disposición de proporcionar todos los elementos necesarios para que realmente se puedan llevar a cabo soluciones, se puedan llevar a cabo proyectos, podamos de verdad aprovechar las oportunidades que la tecnología 5G nos brindan en el actual contexto. Hasta aquí el webinar de hoy. A partir de aquí, Karina, te cedo el control para que podamos atender las diferentes dudas y preguntas que pueda tener la audiencia. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Gracias a los ponentes por las interesantes ponencias. Y tenemos ya varias consultas. Jorge Enrique nos pregunta, ¿cuándo se tiene programado hacer el despliegue de las bandas sub 1 Hz y las mmWave?
Invito a Ana y Rubén a activar sus cámaras. Muy bien. Vale. Vale, ahora sí. Sí. Vale, la banda milimétrica va a salir todavía a subasta a final de año, por lo tanto todavía no disponemos de ella para hacer el despliegue. Y las bandas sub 1 giga ya tenemos licencias para radiar. Estamos probándola y se irá desplegando poco a poco según los casos de uso y la demanda del mercado lo vaya necesitando. Perfecto, gracias Ana. Tenemos otra consulta más. Pablo nos pregunta, ¿los dispositivos 5G son compatibles con tecnologías celulares precedentes? Permitidme que conteste, sí, lo hemos comentado antes e incluso hemos presentado algunos productos. Efectivamente, vamos a disponer en función de la tecnología 5G. Si hablamos de 5G para comunicar, la respuesta sería sí. Generalmente los dispositivos que comunican vía 5G permiten también comunicar en 4G e incluso en 3G y 2G. Los dispositivos que trabajan en Narrowband IoT, entendiendo Narrowband IoT como la primera tecnología 5G pensada para despliegues masivos de dispositivos con muy bajo consumo, generalmente lo que van a permitir es hacer un fallback a 2G. Por lo tanto, ya sea para comunicar o para disponer de sensórica, la respuesta es que sí, generalmente sí. Vale, perfecto. Tenemos una pregunta más de Jorge que nos dice, ¿la opción sería utilizar 5G privado cuando la pública no está disponible? ¿Ana? Sí, exacto. O sea, la privada finalmente está enfocada a esas regiones en las que la cobertura pública no llega bien, y también hay que tener en cuenta que en muchos casos la cobertura necesaria para entornos industriales es en interiores. Entonces ahí hay que hacer una mezcla un tanto extraña. Entonces las privadas están más enfocadas para este tipo de sector y de entorno peculiar en la que hay que cubrir exterior e interior, y el exterior con poca calidad para el número de dispositivos y dispositivos tan críticos que necesitan buena calidad de señal. Perfecto, Ana. Tenemos otra pregunta más de José Antonio que nos dice, ¿son compatibles las tecnologías de comunicación 5G y LoRaWAN? Sí, yo diría que son complementarias, ¿no? Es decir, especialmente en lo que tiene que ver con la sensórica, ¿no? Es decir, como explicaba hace un momento, LoRaWAN es una tecnología de comunicación de largo alcance y bajo consumo que de alguna manera nos permite disponer de información de multitud de sensores, ¿no? Y que puede venir muy bien en entornos industriales. Entendiendo que la tecnología de Narrowband está en constante evolución y que no existe actualmente un ecosistema lo suficientemente amplio a nivel de dispositivos que trabajen, por ejemplo, en Narrowband, pues LoRaWAN puede convertirse en un elemento absolutamente complementario que nos permita disponer de información muy útil a la hora de plantearnos estrategias, por ejemplo, de mantenimiento preventivo o predictivo. Para ello, obviamente, será necesario el disponer de dispositivos como el gateway que planteábamos nosotros, pero sí, la verdad es que entendemos que son tecnologías que no deberían excluirse, sino que pueden actuar de manera absolutamente complementaria. Vale, perfecto. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cuál es la frecuencia y el ancho de banda utilizado en la RAN dedicada? ¿Ana o Rubén? Vale, ahí sí. Ahí lo vamos estudiando caso a caso. Dependiendo de los casos de uso a conectar, del tráfico de datos que necesite cada uno, el número de dispositivos que va a conectar el cliente, pues podemos dedicar más o menos espectro y usamos una banda u otras de las que disponemos para ello en función de, al final, las necesidades que requiera cada uno de los clientes. No es una cosa que tengamos definida estándar para todos, va en función de los requisitos necesarios. Vale, tenemos una pregunta más de Ángel que dice, ¿sería posible suministrar dispositivos con la conectividad 5G incorporada?
Bueno, permíteme, Ana, que conteste yo a esto. Tal como explicábamos en una de las slides a la hora de definir qué podíamos ofrecer, nosotros podemos llegar a ofrecer soluciones integradas y, por lo tanto, no sería ningún inconveniente el poder llegar a ofrecer, por ejemplo, routers 5G, modems 5G o gateways con narrowband que incorporasen la SIM necesaria para poder trabajar con la tecnología 5G. En ese sentido, pues no habría ningún inconveniente en poder, pues aprovechando la buena relación que tenemos con Telefónica Tech, pues disponer de las SIMs necesarias para poder instalarlas, configurar los dispositivos de manera adecuada y garantizar que esos dispositivos se están conectando correctamente a la red para, a partir de aquí, entregarlos de manera integrada a los clientes para que ellos solo tengan que poner en marcha el dispositivo y ponerse a funcionar sin tener que preocuparse de dónde consigo la SIM, cómo instalo la SIM y cómo configuro el dispositivo para conseguir que comunique correctamente. Por lo tanto, la respuesta sería que sí, y estaríamos encantados de hacerlo, insisto, pues con las SIMs que nos pudiesen proporcionar, por ejemplo, desde Telefónica Tech. Otra consulta de Jorge es, ¿las conexiones entre el RRH y backhaul es mediante radio o solo cable? Pregunto por la división del espectro entre el fronthaul y el backhaul. Pregunta muy técnica, ¿eh? Sí, muy técnica, muy técnica. Bueno, en principio las conexiones están pensadas para que vayan con fibra. Sí que es cierto que se están haciendo pruebas para que vayan por tecnología radio, pero son todo pruebas un poco, pues eso, pruebas de concepto y demás. Cuando se intenta buscar, lo que se intenta buscar es una alta eficiencia y un alto throughput, pues de momento se está tirando de conexiones tipo fibra. Gracias, Rubén. Otra pregunta más de Jorge, que dice, ¿han escuchado de MQTT Broker como un VNF? Claro que sí, hombre. Como comentábamos en The Things, somos un aula creativa, que estamos a la última de cualquier tipo de tecnologías. Entonces, sí, de hecho, en estos momentos estamos montando un entorno para probar estas cuestiones. Hasta ahora habíamos trabajado con servidores MQTT que estaban pues, alojados en los servidores del cliente y con conectividades normales. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es pasar esos servidores ya a gateways que están en la nube en los distintos proveedores de cloud, tanto como Amazon, como Azure, como Google, pues son los que principalmente estamos trabajando. Pero sí, es una prueba de concepto actualmente emergente en nuestro The Things. Exacto. Permíteme, Karina, que comente que nosotros, a través de la solución Binergion, también estamos trabajando en la misma línea y tenemos un servicio denominado Binergion Cloud, que lo que permite es disponer de un MQTT Broker que sea capaz de recibir los datos, almacenar los datos, tratar los datos y pintarlos. Y como bien explicaba Rubén, desde una óptica principalmente, al menos al principio, para llevar a cabo pruebas de concepto. Porque sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra solución integrada Binergion hemos apostado precisamente por la comunicación utilizando el protocolo MQTT. Vale. Gracias Jordi por el aporte. Joaquín nos pregunta, ¿qué parte del despliegue Telefónica es standalone? Actualmente no hay ningún despliegue standalone. Todo el despliegue actual de la red de Telefónica es non-standalone, es decir, se siguen reaprovechando las antenas que ya estaban desplegadas para el 4G y solo en los casos puntuales en los que se necesiten redes privadas o redes privadas en cualquiera de sus modalidades, como comentaba Ana, es ahí donde nos estamos centrando un poco en un entorno standalone. En el futuro, pues seguramente sí que haya muchos más despliegues de standalone, pero hasta el momento pues sabemos que la tecnología va evolucionando poco a poco. El despliegue standalone es un despliegue masivo con un alto coste y además cuando el gran mercado, actualmente hay que tener en cuenta que la mayoría del mercado, aunque nos parezca mentira, la mayoría del mercado de la conectividad actual que se produce, por ejemplo, en España, es conectividad 2G. Seguimos teniendo muchísima conectividad 2G. Entonces, hacer despliegues de conectividad 5G standalone, hasta que el rendimiento no sea lo suficientemente atractivo, pues no se producirán. Pero yo
como vaticinaba Jordi y yo también soy de la misma opinión, en 2 años estaremos hablando de un 5G masivamente desplegado y utilizado. Vale, perfecto. Tenemos varias preguntas más. Nos preguntan, ¿para qué tipo de aplicaciones va a estar destinada el mmWave? No sé si... Y tenemos también, bueno, Ana o Rubén, que creo esta pregunta va enlazada con la siguiente, que preguntan, ¿se podría actualmente realizar posicionamiento en entornos interiores multitrayecto a través de 5G? ¿Cuál sería la resolución? Todos los despliegues o sea, sí que se pueden hacer ese tipo de despliegues, pero todos los despliegues están, tanto en interiores, direccionales o de cualquier tipo, van a estar siempre focalizados en el caso de uso y la necesidad del cliente. En función de las necesidades del cliente y del caso de uso que tenga, se van a hacer los tipos de despliegues con unas funcionalidades u otras. Es decir, en ningún momento se está planteando en hacer despliegues ni privados ni públicos con todas las funcionalidades que ofrece el 5G. Porque no tiene sentido que, o sea, no es lo mismo las necesidades de una minera, caso de uso que presentaba Ana, o de un AGV de puertos. O sea, las necesidades son distintas, las necesidades de tiempo real, las necesidades de tramitación del dato, las necesidades de delay, todas son distintas, entonces en función del caso de uso se van a ir haciendo despliegues con unas características u otras, siempre adaptados al caso de uso del cliente. Gracias, Rubén. Tenemos varias consultas más. Tenemos otra de Juan Carlos que nos pregunta, ¿los routers UR75 pueden trabajar en redes 5G privadas? Sí, de hecho hemos hecho pruebas con algunos clientes que están trabajando. Pensemos que estos routers, hemos presentado en este webinar el UR75, pero también disponemos del UF51, disponen de un número de bandas lo suficientemente amplio que van a permitir integrarse de manera bastante fácil en entornos de redes 5G privadas. Por lo tanto, la respuesta es que sí. Otra consulta más. Cecilia pregunta, ¿qué proveedores RAN usa Telefónica en el caso de red privada o híbrida? ¿Los mismos que en red pública, Ericsson, Nokia, etcétera? ¿O están abiertos a otras opciones? Y en caso del core on-premise, ¿qué opciones hay? Bueno, es pregunta sensible. Por supuesto que Telefónica está colaborando en el despliegue de redes privadas, está colaborando con sus principales proveedores de la red pública. Entonces, se está abierto a cualquier tipo de colaboración con cualquier otro proveedor de red. Los proveedores de red son los que son y son de sobra conocidos, y en Telefónica trabajamos con todos ellos. Muchas gracias, Rubén. Y la última pregunta. A la hora de selección de antenas para dispositivos 5G, hemos visto que disponen de varias antenas. ¿Qué rango de frecuencias tenemos que tener en cuenta para estos dispositivos? Pues dependerá muy mucho de las antenas que vayamos a utilizar, perdón, de la tecnología 5G que vayamos a utilizar, ¿no? Pero hablamos de antenas que son capaces de llegar hasta los 6 gigahercios. Por lo tanto, no sé si son gigahercios, sí, creo que son gigahercios. Todo dependerá muy mucho de si hablamos de antenas narrowband o de antenas que queremos que trabajen tanto en 5G como en 4G, dependerá. Lo que sí que vamos a ver es que en función de esa antena y de ese requerimiento, pues podemos ofrecer una antena muy específica o una antena con un rango frecuencial mucho más amplio. Muy bien. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas y ya llegamos al final de la sesión. Agradecemos a los ponentes por esta interesante sesión, a todos los asistentes por el interés. Les comentamos a los asistentes que recibirán un correo con todos los materiales de esta sesión y también una pequeña encuesta para obtener su feedback. Sin más, me despido y les agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Ana. Gracias, Rubén. Gracias, Jordi. Gracias, Karina. Adiós. Adiós.